juzga, creyendo que al castigar a otra mente puede ella liberarse del castigo. Todo esto no es más que un intento ilusorio de la mente de negarse a sí misma y eludir la sanción que dicha negación conlleva. No es un intento de renunciar la negación, sino de aferrarse a ella, pues la culpabilidad es lo que ha hecho que el Padre esté velado para ti y lo que te ha llevado a la demencia. 2. La aceptación de la culpabilidad en la mente del Hijo de Dios fue el comienzo de la separación, de la misma manera que la aceptación de la expiación es su final. El mundo que ves en el sistema ilusorio de aquellos a quienes la culpabilidad ha enloquecido, contempla determinadamente en este mundo y te darás cuenta de que así es, pues este mundo es el símbolo del castigo y todas las leyes que parecen regirlo son las leyes de la muerte. Los niños viven en el mundo con dolor, los niños vienen al mundo con dolor y a través del dolor su crecimiento va acompañado de sufrimiento y muy pronto aprenden lo que son las penas, la separación y la muerte. Sus mentes parecen estar atrapadas en sus cerebros y sus fuerzas parecen decaer cuando sus cuerpos se lastiman. Parecen amar, sin embargo, abandonan y son abandonados. Parecen perder aquello que aman, la cual es quizá la más descabellada de todas las creencias, y sus cuerpos se marchitan, exhalan el último suspiro, se les da sepultura y dejan de existir. Ni uno solo de ellos ha podido dejar de creer en Dios, no han podido dejar de creer que Dios es cruel. 3. Si este fuese el mundo real, Dios sería ciertamente cruel, pues ningún padre podría someter a sus hijos a eso como pago por la salvación, y asimismo y al mismo tiempo ser amoroso. El amor no mata para salvar. Si lo hiciese, el ataque sería a la salvación y y esta es la interpretación del ego, no la de Dios. Solo el mundo de la culpabilidad podría exigir eso, pues solo lo que se siente, pues solo lo que se sienten culpables podrían concebirlo. El pecado de Adán no habría podido afectar a nadie si él no hubiese creído que fue el Padre quien le expulsó del paraíso, pues a raíz de esa creencia se perdió el conocimiento del Padre, ya que solo los que no le comprenden podían haber creído tal cosa. Este mundo es la imagen de la crucifixión del Hijo de Dios, y hasta que no te des cuenta de que el Hijo de Dios no puede ser crucificado, este será el mundo que verás. No podrás comprender esto, no obstante, hasta que no aceptes el hecho eterno de que el Hijo de Dios no es culpable. Él solo merece, él solo merece amor porque solo ha dado amor. No se le puede condenar porque Él nunca ha condenado. La expiación es la última lección que necesitas aprender, pues le enseña que puesto que nunca pecó, no tiene necesidad de la salvación, de salvación. Ay, perdónenme. ¿Continúa? No, me gustaría hacer como una reflexión de esto, que es la introducción que nos habla un poco de la culpabilidad y de la inocencia, como la contrapartida. Si nosotros conservamos algún resquicio de idea de culpabilidad en nuestra mente, bueno, acá al final habla del merecimiento, de yo soy culpable, entonces no me merezco. Y todas estas ideas son parte de este mundo del ego, que lo que nos invitan y que no generan sufrimiento. Lo que nos invitan es a poder ver la verdad detrás de esto, que somos seres inocentes, que nuestra naturaleza es la inocencia, que como dice acá, no hemos hecho, solo hemos dado amor, entonces eso es lo que merecemos.
Pero como decías, Bianca, al principio cuando empezamos a hablar, una cosa es decirlo, repetirlo, mantrearlo, pero otra cosa distinta es realmente experimentar la no culpa. Realmente creerme que soy merecedora del amor, sin ninguna limitación. Soy merecedora de una persona que está al lado mío, que me acompañe, no una persona con la que siempre haya conflicto, que aunque que haya conflicto, bueno, es buenísimo para trascenderlo juntos, pero realmente si seríamos conscientes de esto, nos ahorraríamos mucho tiempo con parejas, bueno, que no van. ¿Cuántas veces extendemos una relación dolorosa porque quizá no me creo merecedora de algo mejor, no me creo merecedora de un hombre, o bueno, o lo mismo con el trabajo, lo mismo con todo, con mi casa, donde habito. Entonces, el poder reconocer este merecimiento, porque no hay culpa en mí, porque todo lo que he hecho, aún así, aunque yo vea que he cometido un error, aún así no, o sea, se desvanece esta ilusión de que nada de lo que he hecho es un error, que todo fue perfecto, aunque haya hecho algo aberrante, increíble, puedo perdonarme y puedo sacarme esa culpa, porque esa culpa lo único que genera es peso, me ata, me limita. Y todo eso, aunque yo crea que pasó algo malo, en realidad nunca lo fue, nunca hubo víctima ni victimario, estábamos experimentando esa experiencia. Un ejemplo que siempre ahora está muy resonante en mí, que hoy lo estuve hablando con mi mamá, bueno, es muy íntimo, pero tiene una historia como la de Bianca, como para hacer un libro, bueno, varios de nosotros. Mi mamá es víctima de una violación, y mi abuela la echaron de donde estaba porque quedó embarazada, entonces estuvo en la calle. Encima, bueno, no importa. Pero cuestión de que hoy hablaba con mi mamá un poco eso, de la gratitud que siento por ese hombre. Socialmente, culturalmente, se puede. Claro, mi abuela tuvo que pasar por un montón de situaciones. Hola, Cristóbal. Pero a lo que voy es que gracias a esa situación, mi mamá nació y mi tía, que son gemelas encima, y yo estoy aquí, gracias a aquella situación. Entonces, eso que podemos pensar que estuvo mal, en realidad fue la semilla que sembró y que hizo que hoy yo esté acá. Entonces, cuando esto es lo que me lleva a pensar que a veces lo que yo creo que está mal, está sucediendo mal, ¿por qué Dios me castiga o por qué está pasando esto? Tanto me parezca lindo como feo, igualmente sigue siendo la voluntad de Dios y es perfecto, más allá de mí, de lo que, como yo lo considere. Y después el tiempo nos ayuda a ver esto, el tiempo nos hace más sabios. Pero eso quería decir, que no tiene sentido que tengamos culpa. Si identificamos alguna culpa en nuestra memoria, podemos sanarla, reconocer que no existe tal culpa, que eso que yo supuestamente hice mal, en realidad fue lo mejor que pude hacer en ese contexto, en ese lugar, con mi contexto también, con el que me crié. Entonces, ahí es donde liberamos la culpa, ahí es de donde reconocemos esto que dice acá, de que siempre dimos amor. Y lo que no fue amor que dimos fue pedido de amor. Fue un ataque que se traduce en pedido de amor. Entonces, que es esencial que reconozcamos esto en nosotros y en los demás. Así vamos liberándonos de las culpas y de las penas y pudiendo vivir el presente, recordando que siempre fuimos inocentes. Una cosa es decirlo y otra cosa es poder quitarnos este peso del que estoy hablando. Es una liberación. Todo es amor, ¿sí? Como dice Cristóbal. Todo es amor y nunca dejó de serlo.
Fíjate que, perdón que te interrumpa, hoy precisamente vi un cacho de una película que me encanta muchísimo porque te explica mucho esto del juicio, de la culpa, del ego, de todo. No sé si la han visto, La Cabaña. No, no la vi. Ay, está hermosa, o sea, de verdad así como para que la veas el fin de semana y llores y liberes, o sea, porque te habla de todo esto y entonces hay una escena que me fascina que llega con sabiduría este chavo, ¿no? No te voy a contar la película, pero bueno, llega con sabiduría y Jesucristo le dice, no, pues no te voy a dejar solo, no, como, voy a estar contigo, pero necesitas aquí entrar solo. Y entonces entra con sabiduría y entonces sabiduría le empieza a explicar y le empieza a decir que esta parte del juicio, ¿no? Y a ver, vas a ser culpable, tú crees que tienen culpa y que merecen ser castigados, los violadores, los que atacan, los que hacen, ¿no? Entonces, y él, pues entre su miedo y entre todo lo que trae, pues dice, sí, sí debe de ser. Y entonces le presenta a su padre golpeando a su madre, le dice, y castigarías tú también al abuelo, que también castigó a ese señor y lo que te hizo a ti, y entonces si tú vas a seguir castigando, precisamente le dice, llegaríamos hasta Adán. O sea, en ese diálogo hace mención, como lo hace aquí, ¿no? O sea, llegaríamos hasta Adán y esto sería interminable. Sí. Entonces, después le presenta a sus hijos, ¿no? Entonces le dice, ahora tú vas a enjuiciar, nada más tienes que elegir a uno. Entonces, ¿a quién vas a elegir? ¿A tu hija que te miente? ¿A tu hijo que se escapa? ¿A tu hijo? O sea, ella es mala porque ella te hace esto, esto, esto. Y él también es malo. ¿A quién vas a elegir? ¿No? Entonces él dice, no, tómame a mí. Yo no puedo elegir entre uno y el otro. Los dos son mis hijos y los amo, ¿no? Y entonces le dice, ¿por qué crees tú que Dios va a elegir entre uno y el otro? Si las decisiones que cada uno toma son tus decisiones. Y eso, o sea, Dios no puede con eso porque Dios te da a ti, te entrega el amor y te entrega todo, pero tú eliges, pues, ¿qué quieres elegir? Juzgar, quieres ser esto. Y entonces él en su diálogo dice, yo ya no quiero juzgar, ¿no? Ya no quiero ser ese juez de nadie. Pero esa parte está hermosísima, ¿no? Porque dice, chin, 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 ¿no? Yo estoy sangrando por todos lados de las piedras. Está muy bonito. Véanla, La Cabaña se llama. Sí, me la han recomendado, la verdad que nunca la vi. Qué lindo. Y es una historia real aparte. Entonces, Ah, está muy, muy padre. qué lindo. Larisa, ¿querías comentarnos algo? Sí, ahorita que estaba, pues que también menciona a Adán y todo eso, en la religión que yo estaba, voy a hablar de la que yo estaba, ¿verdad? Um, dicen, ya ves, desde Adán empiezan las culpas, porque cuando Dios le pregunta a Adán que por qué lo hizo, no, pues la mujer que me diste, ¿sí me entiendes? Le echa la culpa a la mujer, y luego la mujer le echa la culpa a la culebra. Entonces, te vienen enseñando allí que la culpa es de afuera, ¿sí me entiendes? Porque también todavía cometes un pecado y, es que el diablo te engañó, ¿sí me entiendes? Entonces vienen echando las culpas afuera y no, por decir, no reconocer que nosotros somos los que tomamos esta decisión, ¿sí me entiendes? Si nosotros tomamos, no hay culpa, ¿sí me entiendes? Y de allí viene todo. No sé si me escucharon. Sí, ¿Hello? bellísimo. Hola, Sí, sí, te escuchamos. perfecto. Sí, Oh, totalmente. okay. Se trata de eso, como del humano aprendiendo a ser humano, esa conexión con el ser, con la humanidad que somos, esta terrenalidad, este cuerpo, estas necesidades físicas, comer, sexualidad, pero también con esta conexión con nuestra esencia. Entonces, cuanto más vamos limpiándonos de nuestras culpas, reconociendo nuestra inocencia, cuando más nos vamos alivianando. Sí, y luego también nosotros mismos, porque yo también me acuerdo que cuando mis hijas se pegaban,
yo luego le pegaba a la cosa que donde ellas se pegaban, ¿sí me entiendes? Ay, que ella tiene la culpa, ¿sí me entiendes? Cuando eran las niñas que andaban corriendo y pues, oye, la mesa o la silla donde se pegaban ni siquiera se movían, ¿sí me entiendes? Y nosotros mismos también metiéndoles esas creencias, ¿sí me entiendes? De las culpas afuera. Claro, sí, Ajá. es increíble. La culpa, la verdad es que es algo que no somos conscientes de que la tenemos, porque como decís, está implantada no solo en nuestra vida desde que crecemos y ancestralmente, desde el primer hombre. Toda la Biblia está tocada por la iglesia, la verdadera historia está aquí, dice Cristóbal. Bueno, es todo una bendición, por eso es tan necesario que podamos liberarnos en el Padre Nuestro, libéranos de toda culpa. Y es así, reconocer que ni el otro tiene culpa ni yo. Lo mismo, ¿no? Para nuestras relaciones y para las cosas que no podemos perdonar, que podamos liberarnos también de ese juicio que hacemos para los demás, también reconociendo este caso, como dice Bianca, de esta película. Cuando empecé a trabajar con los registros akáshicos, yo ya tenía como eh, registros de otras vidas y empecé a ver esto de que, como decís, Bianca, hoy si me roban, hoy si lo que sea, yo en otra vida fui ese ladrón. O sea, hoy, digamos, todas son experiencias que tenemos que ir agotando. Entonces, yo para no elegir robar, antes robé. Y en un momento me cansé de robar y dije, bueno, esto no es lo que quiero, voy a dejar de robar. Entonces, para que cada uno de nosotros hoy elijamos el amor es porque nos cansamos en distintas cosas, que hoy elijas no robar, que hoy elijas, no sé, no asesinar, porque en otro momento sí lo hemos hecho, sí hemos asesinado, sí hemos hecho las mayores, estamos de los dos lados, por eso no hay malo ni bueno, estamos como adquiriendo una experiencia en particular. Y cuando esa experiencia se agota es cuando ya nos deja de llamar la atención. Por eso esto de, bueno, ya me estoy yendo a otro lado, pero el vegetarianismo o estos retiros meditativos, es cuando ya sea, o por ejemplo el no compartir la sexualidad, la austeridad y todas esas cosas, si todavía siento deseo de mi sexualidad, negarla sería necio, como habla acá. No tiene sentido negar mis deseos, sino que cuando voy purificándome y en esta expansión, extensión de la conciencia y adquiriendo nuevas experiencias, es cuando ya no necesito más determinadas cosas, como no necesito más elegir ser violadora o cosas así, porque bueno, ya tuve la experiencia y Cristóbal festeja. Entonces es como, sería necio, me parece ya a esta altura, como juzgar a alguien, porque yo también lo fui. Cristóbal, levantaste la mano. Hola, buenas. No iba a decir algo, pero luego voy a amenazar el curso de milagros, así es que aquí le dejo. No entendí nada. ¿Qué dijiste? O sea, no sé. Dijo que iba a decir algo, pero que después ya no, porque iba a amenazar al curso de milagros, entonces que prefiere darlo. Ah, yo la verdad es que no creo que haya nada adverso al curso de milagros, pero porque es integrativo, porque lo único que separa es nuestra mente, nuestro ego, es el que cree que puede haber una idea separada de la otra. De lo que he estudiado del curso siempre son ideas del absoluto, que
Cristóbal, ahora sí volviste a levantar. Ahora tengo una duda. Dice algo de los deseos, decía que es necio negar los deseos o algo así decía. ¿Yo? ¿Mandé? Eso es algo que dije yo. No, es que, no, ahorita leíste algo, ¿no? No. No está hablando de la inocencia. Ah, bueno. Lo leyó Entonces Bianca. ya no tengo ninguna duda. No. Y otra cosa, por si a alguien le queda alguna duda, lo que yo digo es parte de una interpretación. Cuando yo estoy usando palabras, estoy achicando muchísimo lo que quiero decir o lo que está en mi mente, y ni hablar de la verdad. Las palabras que uso, califico algo que estoy queriendo expresar, pero la palabra, recordemos que es algo de este plano, y las cosas metafísicas a donde muchas veces aspira a llegar el libro, van mucho más allá de la palabra. Por eso siempre estas cosas nos invitan a ir un poco más detrás de lo que creemos que dicen y poder hacer esta integración como no permitir que nuestra mente vea separación o vea clasificación, sino poder recibirla, esta información, y después nos vamos a ir dando cuenta, nos va a ir como llegando el mensaje a su debido tiempo. Por eso cualquier cosa, o sea, por eso tampoco yo debato ideas, o sea, lo que acabo de decir, lo dije. No digo que sea lo absoluto, digo que es la forma que tengo de calificar hoy lo que he experimentado y lo que pienso. Y ahí se terminó. No hay mucho más de eso. Muy bien. Larisa y... Cristóbal, sube y baja. Y Larisa, No, es que la tenía levantada. Buenísimo. ¿Y Larisa, vos volviste a levantar? No, se quedó levantada. Se quedó ahí. Bueno, buenísimo. Continuamos entonces con inocencia e invulnerabilidad. ¿Alguien quiere continuar con la lectura? Con el 1. Seguimos profundizando en la inocencia. Pues si quiero, continúo hasta donde mi garganta me deje. Bueno, dale. Inocencia e invulnerabilidad. Dije anteriormente que el Espíritu Santo comparte el objetivo de todos los buenos maestros, cuya meta final es hacerse innecesarios al enseñarles a sus alumnos todo lo que ellos saben. Eso es lo único que el Espíritu Santo desea, pues dado que comparte el amor del Padre por su Hijo, intenta eliminar de la mente de toda traza de culpabilidad para que así pueda recordar a su Padre en paz. La paz y la culpabilidad son conceptos antitéticos, y al Padre solo se le puede recordar estando en paz. El amor y la culpabilidad no pueden coexistir y aceptar unos impide ver a Cristo poder el electro que es fabricado en el Hijo de Dios. Entonces iba a hacerlo invisible del castigo procedente de la Perdón, Bianca. Bianca, perdón. ¿La están escuchando bien? Porque yo lo escucho entrecortado. Yo también. No, Ya se fue. Yo también. Yo bueno. pensé que hasta era mi teléfono, porque voy a entrar a una área que no me agarra buena recepción. Dije, ay, mi teléfono. Sí. Se escucha interrumpido. Estás en el reino de los cielos. Se ve que se quedó sin señal.
Bueno, entonces continúo con la lectura. Continúo con el punto 2 y dice, en el extraño mundo que has fabricado, el Hijo de Dios ha pecado. ¿Cómo entonces ibas a poder verlo? Al hacerlo invisible, surgió el mundo del castigo procedente de la tenebrosa nube de culpabilidad que aceptaste y que en tanta estima tienes. Pues la irreprochabilidad de Cristo es la prueba de que el ego jamás existió, ni jamás podrá existir. Sin culpabilidad, el ego no tiene vida, y el Hijo de Dios está libre de toda culpa. 3. Al examinarte a ti mismo y juzgar honestamente tus acciones, puede que sientas la tentación de preguntarte, ¿cómo es posible que puedas estar libre de culpa? Mas ten en cuenta lo siguiente, no es en el tiempo donde eres culpable, sino en la eternidad. Ahí está volviendo. Has pecado, entre comillas, en el pasado, pero el pasado no existe. Lo que es siempre no tiene dirección. El tiempo parece ir en una dirección, pero cuando llegues a su final, se enrollará hacia el pasado como una gran alfombra extendida detrás de ti y desaparecerá. Esto lo vuelvo a leer porque es esencial. Dice, has pecado en el pasado, pero el pasado no existe. Lo que es siempre no tiene dirección. El tiempo parece ir en una dirección, pero cuando llegues a su final, se enrollará hacia el pasado como una gran alfombra extendida detrás de ti y desaparecerá. Mientras sigas creyendo que el Hijo de Dios es culpable, seguirás caminando a lo largo de esa alfombra, creyendo que conduce a la muerte. Y la jornada parecerá larga, cruel y absurda, pues en efecto lo es. 4. El viaje en el que el Hijo de Dios se ha embarcado es en verdad inútil, pero el viaje en el que su Padre le embarca es un viaje de liberación y dicha. El Padre no es cruel, y su Hijo no puede herirse a sí mismo. La venganza que teme y que ve nunca recaerá sobre él, pues aunque cree en ella, el Espíritu Santo sabe que no es verdad. El Espíritu Santo se encuentra al final del tiempo, que es donde tú debes estar, puesto que Él está contigo, y Él ya ha deshecho todo lo que es indigno del Hijo de Dios, pues esa fue la función que Dios le dio, y lo que Dios da siempre ha sido. 5. Me verás a medida que aprendas que el Hijo de Dios es inocente. Esta frase es esencial, porque si no, no podemos ver la realidad. Me verás a medida que aprendas que el Hijo de Dios es inocente. Él siempre anduvo en busca de su inocencia, y la ha encontrado, pues cada cual está tratando de escapar de la prisión que ha construido, y no se le niega la manera de encontrar la liberación, puesto que reside en él, la ha encontrado. Cuando ha de encontrarla es solo cuestión de tiempo, y el tiempo no es sino una ilusión, pues el Hijo de Dios es inocente ahora, y el fulgor de su pureza resplandece incólume para siempre en la mente de Dios. El Hijo de Dios será siempre tal como fue creado. Niega tu mundo y no juzgues al Hijo de Dios, pues su eterna inocencia se encuentra en la mente de su Padre y lo protege para siempre. 6. Cuando hayas aceptado la expiación, te darás cuenta de que no hay culpabilidad alguna en el Hijo de Dios. Y solo cuando veas su inocencia podrás extender su unicidad. Pues la idea de la culpabilidad da lugar a la creencia de que algunas personas pueden condenar a otras, como resultado de lo cual se proyecta separación en vez de unidad. Solo te puedes condenar a ti mismo, y hacer eso te impide reconocer que eres el Hijo de Dios. Has negado la condición de su existencia, que es su perfecta irreprochabilidad. El Hijo de Dios fue creado del amor y mora en el amor. La bondad y la misericordia le han acompañado siempre,
pues él jamás ha dejado de extender el amor de su Padre. 7. A medida que percibas a los santos compañeros que viajan a tu lado, te darás cuenta de que no hay tal viaje, sino tan solo un despertar. El Hijo de Dios, que nunca ha estado dormido, no ha dejado de tener fe en ti, al igual que tu Padre. No hay ningún camino que recorrer, ni tiempo en el que hacerlo. Pues Dios no espera a su Hijo en el tiempo, ya que jamás ha estado dispuesto a estar sin él. Y por lo tanto, así ha hecho siempre, ha sido siempre. Permite que el fulgor de la santidad del Hijo de Dios disipe la nube de culpabilidad que nubla tu mente. Y al aceptar como tuya su pureza, aprende de él que es tuya. Eres invulnerable porque estás libre de toda culpa. Solo mediante la culpabilidad puedes aferrarte al pasado, pues la culpabilidad determina que serás castigado por lo que has hecho, y por lo tanto depende del tiempo unidimensional, que comienza en el pasado y se extiende hasta el futuro. Nadie que crea esto puede entender lo que significa siempre, entre comillas, y de este modo la culpabilidad le impide apreciar la eternidad. Eres inmortal porque eres eterno, y siempre no puedes sino ser ahora. La culpabilidad, pues, es una forma de conservar el pasado y el futuro en tu mente para asegurar de este modo la continuidad del ego. Pues si se castiga el pasado, la continuidad del ego queda garantizada. La garantía de tu continuidad, no obstante, emana de Dios, no del ego. Y la inmortalidad es lo opuesto al tiempo, pues el tiempo pasa, mientras que la inmortalidad es constante. 9. Aceptar la expiación te enseña lo que es la inmortalidad, pues al aceptar que estás libre de culpa, te das cuenta de que el pasado nunca existió, y por lo tanto de que el futuro es innecesario y de que nunca tendrá lugar. En el tiempo, el futuro siempre se asocia con expiar, y solo la culpabilidad podría producir la sensación de que expiar es necesario. Aceptar como tuya la inocencia del Hijo de Dios es, por lo tanto, la forma en que Dios te recuerda a su Hijo y lo que éste es en verdad. Pues Dios nunca ha condenado a su Hijo, que al ser inocente es también eterno. Y el 10 es maravilloso. Escuchemos con atención y dice: no puedes desvanecer la culpabilidad otorgándole primero realidad y luego expiando por ella. Ese es el plan que el ego propone en lugar de simplemente desvanecerla. El ego cree en la expiación por medio del ataque, al estar completamente comprometido con la noción de mente de que el ataque es la salvación. Y tú, que en tanta estima tienes a la culpabilidad, debes también creer eso, pues, ¿de qué otra manera, salvo identificándote con el ego, podrías tener en tanta estima lo que no deseas? Y por último, el 11 nos dice: el ego te enseña a que te ataques a ti mismo porque eres culpable, lo cual no puede sino aumentar tu culpabilidad, pues la culpabilidad es el resultado del ataque. De acuerdo con las enseñanzas del ego, por lo tanto, es imposible escaparse de la culpabilidad, pues el ataque le confiere realidad, y si la culpabilidad es real, no hay manera de superarla. El Espíritu Santo sencillamente la desvanece mediante el sereno reconocimiento de que nunca ha existido. Al contemplar la inocencia del Hijo de Dios, sabe que eso es la verdad. Y al ser la verdad con respecto a ti, no puedes atacarte a ti mismo, pues sin culpabilidad el ataque es imposible. Tú estás, por lo tanto, a salvo, ya que el Hijo de Dios es inocente, y al ser completamente puro, eres invulnerable. Bellísimo, bellísimo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o comentar acerca de esto?
Yo Hay- tengo duda. Sí, por ¿A favor. qué se refiere con la inmortalidad? Bueno, Porque lo he escuchado en varios momentos de aquí del curso o en las lecciones diarias. Entonces a mí me causa el tema de, se refiere, o sea, habla de la muerte, pero bueno, la muerte no existe porque trasciendes, pero ¿a qué se refiere? bellísimo, gracias Bianca. Hay varios conceptos así. La inmortalidad, lo que puedo decir de lo que yo entiendo, tiene que ver con esto, con que yo soy lo que permanece, yo soy lo que no muere, yo no soy este cuerpo. Entonces mi esencia es el Hijo de Dios, como habla, que es puro, que es santo, que es inocente. En realidad es lo que es antes de este cuerpo, de esta encarnación, y lo que es después, durante y después. En realidad, si hablo de antes, durante y después, estoy hablando del tiempo, y que eso también es parte del ego, de lo que no soy, porque lo verdadero es lo que no cambia. O sea, mi esencia no cambia, lo que cambia son mis experiencias, mi cuerpo, bueno, eso cambia y siempre cambia, eso es lo impermanente. Entonces la inmortalidad del Hijo de Dios es eso, es que no puede, por ejemplo, creo que ya lo hablamos el encuentro pasado acerca de la mortalidad, que el curso de milagros no necesariamente habla de muerte con respecto al cuerpo físico, sino que tiene que ver con por ejemplo, con el ego es la muerte. Yo puedo vivir dormido o muerto, aparentemente, o sea, sin ninguna esperanza, digamos, totalmente con una vida repetitiva, con una vida sin escuchar mi sentir, sin conectarme conmigo, con lo que hay adentro, y eso sería esa vida de ego, de identificarme con el ego, es lo más cercano a la muerte, más que la muerte del físico en sí. Pero lo que somos en esencia no puede morirse, y esa es la inmortalidad del Hijo de Dios, lo que entiendo. Y, Me gustó mucho y lo entendí claro y perfecto. Gracias. gracias. Y después quería hacer algún comentario con respecto a que habla de la expiación, expiar. Dice, no puedes desvanecer la culpabilidad otorgándole primero realidad y luego expiando por ella. Recordemos que la expiación es esta liberación de toda idea errónea de que yo puedo hacer algún daño, ¿no? De que yo puedo tener algún error, de que yo puedo cometer algún pecado. Todas esas ideas falsas de lo que no soy, la expiación es esa liberación de todas esas creencias que puedo llegar a tener. Entonces, por eso se habla de expiar. Entonces dice, yo no puedo liberarme de la culpa si primero le doy realidad a la culpa. O sea, yo maté a alguien. Entonces, no me voy a liberar de la culpa pidiendo primero, dándole realidad y creyendo que yo maté a un cuerpo. Bueno, estoy dando un ejemplo extremo como para que podamos entenderlo. Y después pidiendo expiación. Pido expiación, Espíritu Santo, por favor, ayúdame a expiar esta culpa. En realidad, no existe tal culpa. No sé si se entendió con este ejemplo que di, pero lo que nos dice que es crucial es que la culpa va de la mano con la idea, o sea, si yo tengo culpa es porque le di realidad a una idea falsa de que hubo un error. O sea, si yo creo que hice algo malo, y eso me hace generar culpa, es porque yo le di realidad, creí que era cierto que yo hice algo malo, cuando no existe tal situación.
No sé si seguir poniendo ejemplos. Algo por lo que he sentido culpa es por separarme de una pareja. Entonces, después con el tiempo fui liberándome de esa culpa y dándome cuenta de que no podía hacer otra cosa, de que tenía que hacer eso. Y lo hice porque era lo que sentía. Entonces no tiene sentido que me culpe porque era lo que tenía que hacer, porque era lo que tenía que suceder. Y después entendí que fue perfecto. Entonces, como en ese ejemplo, en cualquier ejemplo, si le grito a mi hijo o no sé, lo que sea que hagamos, la culpa nos densifica, nos lleva hacia abajo, nos baja la vibración. Por ponerle palabras, ¿no? Para que lo podamos reconocer de alguna forma. En cambio, cuando nos liberamos de la culpa, cuando reconocemos de que tal daño no existió, eso nos hace alivianarnos, nos saca peso, como se suele decir. Y bueno, y ahí al alivianarnos nos damos cuenta que en realidad no existió culpa. Bueno, me perdono, y ya ese pasado ya pasó y no existe. Entonces cuando yo lo sigo trayendo al presente, sintiéndome atada por esa culpa, es cuando sigo eligiendo esta forma de culpabilidad, de idea errónea de ver al Hijo de Dios que yo soy, y cada uno de ustedes es. Entonces acá nos habla de que de exactamente lo mismo hacia afuera. Yo no puedo culpar a alguien. Y mientras yo esté culpando a alguien de que me abusó, de que me dañó o lo que sea, es porque primero tuve una idea de ataque, porque primero creí o le di realidad a la idea de que el otro me pudo dañar. Pudo dañar a mi esencia, porque en realidad lo que yo soy no puede ser dañado. Entonces cuando empiezo a reconocer eso, no podría culpar a nadie por nada. Y ahí es como vamos viendo, a mí me gusta un cuento que explica como el inicio del mundo y que nos dice, un día había un espejo y ese espejo un día se rompió y se convirtió en infinidad de pedacitos de espejo. Entonces, cada pedacito de espejo era distinto porque reflectaba en distintos lugares la luz, con distintas formas. Entonces, cada uno tenía multiplicidad de colores y eran distintos, pero seguían siendo parte de esa misma unidad de espejo. Entonces, cuando reconocemos que cada uno de nosotros, o sea, si yo te ayudo supuestamente, me estoy ayudando a mí porque no hay separación entre vos y yo, en realidad no te estoy ayudando porque me estoy beneficiando yo, y cuando empiezo a reconocer que la experiencia que tiene Bianca, que tiene Cristóbal, están alimentando a la experiencia de unidad de lo que todos somos, y que es perfecto, y que si Bianca me miente, y que si Cristóbal hace chistes, cada uno están aportando a esa experiencia total de humanidad en este momento que somos. Y todos somos parte de eso. Y así nos vamos enriqueciendo todos. Entonces, ya sea que yo te robe, o que yo te mienta, o que yo sienta envidia por vos, me lo estoy haciendo a mí mismo. Y así es como estas frases, voy a hablar con mi madre, que mi madre decía, somos uno. Sí, lo escuchamos, somos uno, pero realmente tenemos conciencia de que el papel que tiro en la calle, estoy ensuciando mi casa. ¿Y quién lo va a limpiar? ¿El papel que veo tirado en la calle? Si lo limpio, estoy limpiando mi casa. ¿Somos conscientes de que es la casa de todos? Larisa, habías levantado, perdón, y después Cristóbal. Sí, solamente quería decir, pues, una forma de explicarlo, pues sí, para que lo entienda más la gente, por decir, es cuando uno
voy a hablar de cuando tuve a mis hijas, ¿verdad? Las tuve por cesárea, ¿verdad? Está la herida allí. Entonces pasa el tiempo y está la herida todavía allí, ¿verdad? Entonces, a pesar de que ya pasaron, mi niña ya tiene 16 años, cuando uno la toca, se siente todavía. Entonces, si uno sigue recordando eso, hey, nunca te vas a olvidar que está allí esa herida. Entonces, ¿para qué recordar algo que ya no puedes cambiar? Que ya no puedes cambiar. Entonces, hey, ¿sabes qué? Aceptar lo que pasó, nada más fue una enseñanza, una bonita enseñanza que te dejó una cicatriz muy hermosa. Muy hermosa, ¿por qué? Porque de allí aprendiste cosas buenas. Entonces, nada más y yo pienso que es la manera que yo lo he hecho. Me ha funcionado. ¿Sí? Yo estoy hablando desde mi experiencia. ¿Me entiendes? Porque era una de las personas que me sentía culpable. ¿Sí me entiendes? Me sentía culpable, me sentía, ¿sí me entiendes? No merecedora de amor. Entonces dije yo, no puede ser de que yo, no siendo hija de Dios, no merezca todo. No, merezco. Entonces, para poder merecer amor, tengo que dármelo primero a mí. Entonces allí es cuando uno empieza a cambiar todo. Cuando uno empieza a cambiar desde adentro, entonces ya miras todo diferente afuera. Entonces, pero todo, el cambio que debemos de hacer está adentro de nosotros, porque nadie nacimos con, hey, ¿sabes qué? Mira, esto y esto vas a pasar, así es que, ¿sí me entiendes? Y son experiencias que uno va pasando en la vida, va aprendiendo, pero es para ser mejor, es para ser mejor, por eso muchas de las veces mandamos a nuestros hijos a la escuela, ¿para qué? Para que aprendan. Entonces nosotros estamos en esta vida para aprender a vivir, ¿sí me entiendes? A vivir, pero a vivir desde adentro, desde la felicidad, desde el amor, de no la división entre unos y otros, hey, respetarnos los unos a los otros, porque cada quien tenemos diferentes formas de pensar, diferentes maneras de mirar la vida, diferentes, se puede decir, diferentes, ¿cómo se dice? Ángulos o formas de ver la realidad. Diferentes, óyeme, a cualquier persona le gustan diferentes comidas, diferentes sabores, ¿sí me entiendes? No todos somos iguales, entonces, pero en, de una misma esencia, a mí no esencia, sino de un mismo ser venimos todos, ¿verdad? Y es todo lo que puedo. Ay, se cortó. Bueno, bellísimo. Me encantó el ejemplo. Gracias, Larisa, siempre tan clara. Vos, Cristóbal, querías hacer un comentario y después Bianca. Es que me quedé sin palabras, entonces ya no tengo nada que decir. Mejor que siga Bianca. Buenísimo. Bianca. Voy a volver a la película. Por algo se las estoy mencionando tanto. Fíjate que una parte, ese habla también del autocastigarnos, ¿no? Como dice, ¿no? El estar reviviendo, que decías, ¿no? El estar reviviendo los momentos y el sentirme culpable. Y entonces es la manera en que uno se castiga porque no nos llega momentos en que no nos sentimos merecedores o que no podemos merecer eso, ¿no? Y la verdad es de que pues no todo el curso de milagros de lo que llevo, o sea, te recuerda eso, ¿no? O sea, de una u otra manera, o sea, te recuerda el hecho de Dios te ama, ¿no? Ámate, reconócete, yo quiero tu felicidad, yo quiero esto, ¿no? Pero nos enganchamos tanto en el hecho como al inicio decía, ¿no? O sea, cuando son chiquitos vamos generando estas ideas de te tienes que ganar las cosas, te tienes que, o sea, y tienes que, y tienes que, y tienes que, ¿no? Y Dios te dice, no, no tienes que, ya eres merecedor, ya estás ahí, es para ti, todo esto es tuyo, ¿no?
Si tú ves esta grandeza en ti, lo vas a ver en los demás. Si no ves esta grandeza en ti, entonces no lo vas a encontrar en los demás. Lo que tú estás viviendo es lo que tú estás proyectando, tu realidad, lo que tú eres, ¿no? ¿Qué decides? ¿Qué quieres elegir? Elígeme a mí que, que en mí vas a encontrar esta felicidad. Pero el ego nos gana, ¿no? Muchas veces, y en mi experiencia, o sea, me pasa, ¿no? O sea, estatus porque la tengo, porque me ganó el ego. Entonces, o sea, te gana muchas veces y este juego de pues ya quitarle la realidad a lo que tú le diste realidad que no es real. Ay, ¿sí me expliqué? Entonces, es donde viene ahí todo este juego de en el que Dios de todos modos te dice, aunque te equivoques y hayas elegido al ego y tú decides ya después elegirme a mí, yo aquí voy a estar para ti. O sea, no te preocupes, no pasa nada. Pero así como yo no soy duro contigo y nadie es duro contigo, tú tampoco no seas duro con nadie porque tú no sabes lo que está viviendo, lo que está pasando, por qué actuó de esa manera, por qué hizo, ¿no? Y muchas veces yo recuerdo mis ataques porque que tuve o que hice hacia unas personas, o sea, yo digo, ¿realmente sí quería hacerle daño? O sea, cuando me doy cuenta que lastimé y eso, o sea, realmente quería herirlo, realmente quería hacerlo sentir mal. Y la verdad es de que no. O sea, yo estaba defendiendo un punto desde un dolor, desde algo que yo me sentía mal, que había movido emociones, si quieres, de niña, de diferentes etapas de mi vida, o estaba defendiendo a mis hijos, o estaba defendiendo algo y mi intención no era eso, mi intención era hacerte ver que lo que estabas haciendo me estaba dañando, ¿no? Pero no lo hice de una manera correcta y no tenía por qué haberlo hecho así. Entonces, cuando reconoces que realmente no querías hacer daño, que no querías lastimar, yo creo que se va a, perdón, gran parte de la culpa, ¿no? Entonces empiezas a liberar y empiezas a sanar, ¿no? Y yo a mis hijos les digo, mira, me doy cuenta que la regué con ustedes en esto, no lo debía haber hecho porque lastimé a tu ser divino que eres, ¿no? Pero mi ser estaba sufriendo por esto, no lo justifico porque sería mal si lo justificara, pero es importante que tú veas mi punto de vista, lo comprendas como yo estoy comprendiendo esto, si tú gustas, ¿no? O sea, dejarles la elección también, ¿no? Este, porque a veces es bueno saber por qué las personas actuaron de esta manera y cuando tú sabes que actuaron de esa manera por esta razón, entonces tú ya te das cuenta que no eras tú, no eras tú el que quería herir, sino que se estaba hiriendo uno mismo y nos estábamos lastimando uno mismo. Y entonces sé que mi camino todavía es muchísimo, ¿no? Y hasta el día de mi muerte, que mi cuerpo deje de existir, pues seguiré aprendiendo, ¿no? Y a lo mejor en ese momento ya me revelará toda la circunstancia y diré, ay, ¿por qué ahorita? ¿No? Pero, pero en este momento, o sea, el leerlo y el entenderlo y el liberarte de esta culpa, de las culpas, pues es lindo, ¿no? Y el que te vuelve a decir, regresa a mí, ¿no? Yo soy tu amor, conmigo vas a tener esto, ¿no? Sígueme eligiendo. Bueno, nada más quería eso aportar desde mi punto de vista, ¿verdad? Gracias, Bianca. Cristóbal y su sonrisa levantaron la mano. Es que sí me quedé así como que me sacaron todas las palabras, todo el comentario de la mente me lo sacaron. Entonces nada más puedo decir que bueno, esto que leyó Jessica es básicamente un recordatorio para recordar quiénes somos y luego esto suena así como que muy repetitivo porque en todas partes lo dicen, pero bueno, hay que experimentarlo y esto que dice Bianca de esa aceptación y ese reconocimiento y ese perdón, eh, esa expiación, bueno, es algo que yo siento que ahorita no lo estoy, no lo estoy así como, todavía no lo he
¿cómo se dice? O sea, todavía no lo he experimentado, pero no sé cuándo lo voy a experimentar, pero siento que todos lo vamos a experimentar. Entonces no sé qué más decir. Una bendición. Sí, gracias, Cristóbal. Yo lo último que quería aportar es, terminé de ver la serie en Netflix María Magdalena, que se trata, bueno, de la vida de María Magdalena, que discípula de Jesús. Y en la última parte, bueno, el caso de Judas, que es el discípulo número 12 de Jesús, y después Pedro en un momento, Judas mentía, y decía una cosa y mentía, y así. Entonces Pedro le dice, pero Jesús, ¿no te das cuenta que te está mintiendo? Sí, me doy cuenta. Pero yo igualmente siempre lo voy a perdonar y siempre voy a estar confiando en él. No importa que él me mienta y me vuelva a mentir, yo siempre le voy a dar una nueva oportunidad de que me pueda decir la verdad. Entonces, siempre lo seguí aceptando. Y esto lo traigo por esta razón, porque a los ojos del Hijo de Dios, o sea, a los ojos de nuestra visión crística, nunca cometimos ningún pecado. Y cuando nosotros mentimos, nos mentimos a nosotros mismos, es parte de nuestra ignorancia, es porque creemos que este camino corto nos va a llevar a algún lado y no es así. Entonces, aún así, siempre tenemos la oportunidad de resarcirnos o de volver a elegir el amor. Siempre, siempre, siempre. Entonces, desde ese lugar no existe la culpa o el pecado, porque, bueno, Jesús, que es un hombre iluminado, sigue perdonando y Judas lo vuelve le vuelve a mentir en la cara y él siempre va a tener a creer en él, aunque en el pasado le haya mentido. Entonces eso es algo que me quedó resonando mucho de quién soy yo para culpar, y por más que alguien me haya mentido o me haya atacado, igual me corresponde darle confiar en el otro y en mí, en que yo también puedo dejar de elegir sentirme atacada o atacar a alguien. Eso. Y Larisa, levantaste la mano. Sí, ahorita me hiciste recordar porque uno de sus discípulos le preguntó, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Y le dijo, 7 veces. Y le dijo, no te digo 7 veces, te digo 70 veces 7. Imagínate, ¿cuántas veces? Y ya es todo, nomás que dije, sí, me acuerdo de esa parte cuando le preguntan que cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano. 70 veces 7, sí. Qué bendición tener esa visión santa y poder no juzgar, porque, bueno, es hermoso lograrlo. Y así sea. Bueno, eso es lo que deseaba compartir hoy con nosotros, que tanto para nosotros como para los demás, que trabajar en la culpa, en reconocer que nos genera culpabilidad en nuestra mente, y para podernos liberar, para poder reconocer primero que esa idea no existe, que esa idea, hay una idea errónea que yo le estoy dando realidad, y después desaparece solo cuando realmente me doy cuenta de que no puedo ser culpable de nada. Y en el presente nada de eso existe. Así que, wow, qué liberador. Gracias por este encuentro, por cada reflexión, por cada participación. Voy a estar subiendo a la brevedad esto para que lo podamos volver a ver, a escuchar y reflexionar. Y bueno, y nos estamos encontrando el lunes, la semana que viene. Que tengan un hermoso fin de semana, buen descanso. Y gracias, 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 gracias. Gracias, que pasen buenas noches. Gracias. Ya los extrañaba. Buenas noches. Bye. Chao. Bye.